¿Y ahora qué? Perdón por poner literalmente una clase de historia en el video, pero es necesario, lo juro. A lo largo del siglo XIX, los Estados Unidos entraron en un periodo de expansión. Habían conseguido apenas su independencia y le compraron todo esto a Napoleón. No sé, tal vez me estoy sorprendiendo de más, pero es que Napoleón les vendió más de una Colombia, o casi el equivalente a una Argentina, y con la compra de estos territorios se abrió una nueva frontera. Obviamente ya habían asentamientos europeos en la costa oeste de los Estados Unidos, pero igual hasta entonces toda esta zona había sido considerada como un sitio inhóspito donde difícilmente se podrían establecer comunidades humanas. Y ya que estos eran territorios desconocidos para la gente de la costa este, el oeste ganó cierta mitificación. Un lugar que ponía a prueba la fortaleza del hombre para aventurarse en lo desconocido en una búsqueda de la gloria personal y el progreso de la civilización. Pero aquí hay un lado oscuro y que muy pocos conocen. El lado más turbio del glorificado viejo oeste. Y aquí es cuando empezamos a hablar de Spirit, el corcel indomable. Spirit es el símbolo del lejano oeste, salvaje e indomable. Pero además de ese hay otro símbolo, uno que es incluso más obvio que el caballo salvaje: el águila. Es más, la película empieza con un seguimiento al recorrido del águila a lo largo de ríos, planicies, etc. El mensaje de esto es el siguiente: hay libertad en el oeste. Es por eso que de cierta forma la captura de Spirit obtiene un nuevo significado. No es un hecho triste solo porque fue separado de su manada y porque se le está arrebatando la libertad que para él hasta ese momento era la única forma que conocía de vivir, sino porque su captura, además de eso, es una declaración de intenciones. La intención de conquistar el oeste, de que el oeste no sea más ese espacio sin leyes ni normas. La idea es domar al oeste y todo lo que él engloba. El caballo salvaje, símbolo de resistencia, ahora está preso, mientras el águila que una vez voló junto a él libremente mira impotente cómo lo llevan al ejército de una nación que adoptó su imagen como símbolo de libertad. Pero para que nos entendamos un poco más, llevemos esto a un terreno más humano. Traducción: cambiemos caballos por indios. La expansión estadounidense hacia el oeste trajo consigo, aparte del progreso que se buscaba, una pérdida enorme de recursos humanos. Los pueblos indígenas del centro de los Estados Unidos, y específicamente nos vamos a enfocar en los Lakota, se vieron presionados a abandonar sus tierras, perdiendo más y más territorio, pasando de ser sedentarios a nómadas para huir de la inminente expansión que venía del este, y que arrasó tanto a los nativos como a los recursos naturales. Existe algo, pasó, conocido como el Sendero de Lágrimas, brutal como suena. Wikipedia lo cataloga como un genocidio, y eso fue. Los nativos del sureste de los Estados Unidos fueron desalojados de sus tierras y reubicados en el oeste, dejando tierra disponible para los estadounidenses y un éxodo que dejó miles de muertos por enfermedad, exposición o por hambre. Uno de tantos actos despiadados justificados en la idea de que los Estados Unidos eran una nación destinada a expandirse confiando en las virtudes de su gente y de sus instituciones, con el destino de expandir consigo la libertad al resto del continente. La idea es que las tierras del oeste necesitaban democracia, civilización y la tan anhelada libertad, sin importar el costo humano. Spirit y el indio Lakota se rebelan contra el coronel, demostrando la resistencia que tuvo el oeste ante los vinientes asentamientos estadounidenses. Pero dejemos de lado el hype de la huida y veamos las cosas más realistamente. Ellos tenían armas de fuego, el uso de dinamita y un ejército altamente más sofisticado que les da una ventaja gigantesca contra los indios que, como se ve cuando el ejército va a atacar la aldea, solo cuentan con armas cuerpo a cuerpo. Y por otra parte, no sé si es por la falta de violencia explícita, pero antes no me había dado cuenta de algo tan evidente, y es que se nos muestra que en esta aldea había ancianos, incluso había niños y también había perros. Y aún así el ejército se lanza sangre fría a destruir su pueblo. El punto tampoco es decir que los indígenas eran indefensos o que eran del todo pacíficos, porque seguramente no fue así. De hecho, durante esta época se atacaban mutuamente. Hay masacres ocasionadas por ambos bandos, lo cual es igual de despreciable. Pero seamos realistas, es claro que la balanza se inclina contundentemente hacia el lado de los estadounidenses. Esto le da más peso a la huida de Spirit, y todavía más a su victoria final, cuando se ganan su libertad después de esta escena, demostrando su fortaleza y su perseverancia constante por conseguir su libertad, ganándose el respeto del coronel. Pero aquí está la cuestión: ganaron por respeto. En un mundo paralelo, este tipo podría fácilmente haberles disparado y... Porque la cosa es que son realmente una presa fácil, que no tienen oportunidad alguna contra ellos, por más que intenten y por más que luchen.
Al principio de la película, Spirit suelta esta frase. Dicen que el caballo salvaje es el espíritu del oeste. Si al final ese oeste se ganó o se perdió, es algo que ustedes tendrán que decidir. Creo que esto lo dijeron más que nada para evitar debates políticos inútiles sobre cosas que pasaron hace casi 2 siglos, como lo estoy haciendo yo con este video. El oeste ya no es ese lugar que desafiaba la astucia del hombre, ya no es salvaje y ya no es desconocido. El avance de los Estados Unidos hacia el oeste era simplemente inevitable. Sea de la manera que sea o por la razón que sea, el oeste ya está conquistado. Aunque Spirit haya saboteado la construcción del ferrocarril del Pacífico Norte, al final fue fundado en 1864. Aunque el indio Lakota, un solo individuo, quizá de los pocos sobrevivientes de esta batalla mostrada en la película, de muchas que posiblemente hubo, haya ganado su libertad, en la actualidad los Lakotas son una minoría dentro de la sociedad estadounidense, y si bien aún existen, han sido virtualmente desprovistos de su cultura, de su religión y hasta de su lengua. Y aunque nos duela, seguramente en las tierras de Spirit hoy hay un Walmart. Y es que su victoria, por más respetable que sea, y por más que la hayan luchado, es apenas un pequeño canto de gloria de un oeste que, pese a su lucha ferviente por evitar ser conquistado, terminó perdiendo la guerra. Nos vemos en un próximo video menos mamerto.